Bueno, vamos a escuchar a Felipe Andrés Mati, que es licenciado y profesor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es becario doctoral de la UCA y el CONICET desde el 2021 hasta el presente. Actualmente realiza sus investigaciones doctorales sobre el pensamiento estético de Gilles Deleuze. Asimismo, se ocupa de la filosofía de Maurice Merleau-Ponty, Gilbert Simondon y Jean-François Lyotard, entre otros autores. Bienvenido entonces Felipe, que es alumno de la casa y profesor también de la casa. Te damos la palabra. Gracias. Muy bien, bienvenido. Bueno. Bien. Bueno, voy a hacer, sé que hablas tres. Voy a hacer algo que no suelo hacer, que es leer la exposición, porque ya que es de la técnica, voy a utilizar lenguaje técnico también. Y la exposición la voy a dividir en cuatro partes. La primera parte es la problematización que me llevó a la exposición, que es una problematización pedagógica. La segunda parte es una muy somera introducción a la filosofía de Simondon, que esa quizás va a ser el momento más compliquetti, que vamos a salir un poco aireados, pero vamos para adelante. La tercera parte es, dentro de esta filosofía, la definición del objeto técnico abstracto y la relación que tiene con la cultura, que va a entrar el plano pedagógico, y así llegamos a la cuarta parte, que es, que consiste en retornar a la decisión inicial, y de allí buscar una propuesta pedagógica que ya avisora Simondon más o menos entre los 50 y los 60. Lo cual me parece interesante, por eso tener esa evaluación en este momento. Entonces, bien, el problema en concreto es el uso de la inteligencia artificial en el aula, ¿sí? Que me parece a mí es un desafío pedagógico actual. Porque actualmente el constante y a veces hasta incontrolable empleo de la inteligencia artificial para resolver los desafíos dispuestos por el educador es causa de un paradigma pedagógico paranoico. Yo lo describo de este modo. Porque las capacidades del educando son puestas en duda de manera a priorística. Es decir, como todo alumno tiene acceso a la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial que utiliza modelos de lenguaje grandes, como por ejemplo ChatGPT, se pone en duda su capacidad de realizar los desafíos porque el empleo de estas inteligencias artificiales, lo que fuesen, supone una trampa o una manera de evadir el desafío pedagógico que le pone el educador. Entonces, el problema que yo veo es que al estar posicionado de esta manera, lo que se hace es una heurística negativa en donde hay un sinnúmero de hipótesis ad hoc para, en vez de resolver este problema acuciante, suprimir la capacidad del empleo de la inteligencia artificial, o si el empleo fue utilizado, si fue utilizada la inteligencia artificial, posicionarlo como que es engañoso o tramposo y entonces penalizar ese empleo. Y de esa manera, lo que termina viendo es un desfasaje cultural, en donde yo estoy educando o estoy ejerciendo un rol pedagógico frente a un alumno que vive una realidad cultural en donde ya está injerto en el uso de la inteligencia artificial y no lo estoy acompañando, sino que estoy generando un desfasaje educativo. Entonces, ese es el problema, más o menos. Que lo hago totalmente a partir de experiencia personal, tanto mía como Franco, por ejemplo, o mujer, o lo que fuese. Y digo, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? A partir de que Claudia me preguntó si podía dar una charla hoy, dije, bueno, quizás esto me parece interesante, algo distinto. Entonces, este problema, ¿sí?, efectivamente provoca la plena desconfianza del cuerpo docente que al mismo tiempo, me parece, tendemos a no perfeccionarnos en esta temática, ¿no? En términos generales, ¿no? Por ejemplo,
Yo, por ejemplo, también doy clases de historia del arte. ¿Sí? Entonces, más de una ocasión, yo le decía, bueno, hagan esta tarea como parcial, o sí, o examen. Y en vez de ver maneras en las que yo pueda crear un desafío en donde mis alumnos tengan total libertad de utilizar estas herramientas y ni siquiera ellos la vean como, bueno, voy a saltearme este paso y voy a directamente usar esto y ya resuelvo la tarea y no aprendí nada. En vez de ver cómo puedo evadir eso, haciendo que sea totalmente libre usarlo y que eso no varía en el producto del desafío, yo estaba obsesionado buscando, por ejemplo, diciendo a ChatGPT, dándole prompts, intentando ver si me da una respuesta parecida a la que me da el alumno. Entonces ahí yo no me perfecciono como educador. Estoy haciendo un trabajo totalmente inconexo a mi paradigma pedagógico. Entonces, a base de esto, me pregunto si no sería más elocuente revertir las circunstancias haciendo que la inteligencia artificial sea parte del desafío pedagógico, tomando protagonismo como herramienta y no como solución lo suficiente automática. Y me pregunto además si esta inversión empieza por la definición de la inteligencia artificial como objeto técnico. Esto ya es como tirando pintura a la pared a ver si sale algo. Y para sostener esto con coherencia, digo, bueno, hay que fijar en la definición más práctica, utilizable en esta dimensión, quizás no tan técnica, que tenga algún sustento, algún proyecto filosófico y pedagógico a la vez, y la filosofía de Simondon presenta estas características, entonces digo, bueno, puedo empezar por esta vía. Entonces, ahora sí, vamos a pasar. Bueno, esto es lo que dije recién, pasamos a otra más. Que es una breve introducción a la filosofía de Simondon. ¿Sí? Ahí está el Pastor Keaton. Aguante Pastor Keaton, mejor que Xavi. Bueno, el individuo, ¿no? Este momento va a ser un poco técnico en lo que es pesado filosóficamente hablando, para quien no sabe nada de eso. Así que si después hay preguntas sobre este aspecto, son más que bienvenidas. Después, todo lo que le sigue quizás salir un poco más, porque se va resolviendo solito. ¿Podéis pasar? Entonces, el individuo para Simondon, ¿sí? Que toda su filosofía se basa en la noción de individuo y el proceso de individuación. Es el resultado de un proceso donde el ser alcanza un estado de carga energética, la cual requiere una solución estructurante. ¿Qué quiere decir esto? Yo digo, bueno, el ser no tolera el exceso para Simondon. El ser para Simondon es todas las posibilidades de existencia. Todo lo que posiblemente puede existir, eso es el ser o la energía para Simondon. Entonces, lo que él va a decir es que todo individuo es una fase en el devenir del ser, el proceso por el cual el ser se hace concreto. Entonces todo individuo es un punto singular estructurado. Esto, por ende, todo individuo presupone una realidad preindividual, que incluso, aún cuando se concretiza en un individuo, que Simón debe decir actualización o individuación, no cesa de existir. Es decir, esta energía o esta reserva de posibilidades de existencia no cesa de existir aun cuando hay individuos o cosas concretas, sino que permanece latente como energía potencial que puede ser estructurada de una nueva manera. ¿Sí? El individuo va a cambiar su forma. En simples términos, un individuo no es una entidad, sino un proceso continuo nunca plenamente constituido. Así, en lugar de pensar el individuo como unidad concreta del ser, Simondon propone un proceso estructurante marcado por el constante devenir. De este modo, la individuación no solo incluye la dimensión humana, sino también el mundo físico, psíquico y colectivo que nos rodea. ¿No? Este es el punto más importante. De paso, ese es un dibujito que hizo Simondon en sus apuntes. ¿Podrías pasar a la próxima? Bien. En palabras de Simondon, el principio de individuación es la propia génesis mientras se efectúa. Es decir, el sistema que deviene cuando la energía se actualiza, cuando toda la reserva de posibles formas de existir que tienen las cosas se estructura de una determinada manera. ¿Sí? Por ejemplo, una mesa. Da igual. El verdadero principio de individuación no puede ser buscado
lo que existe antes que se produzca la individuación, ni en lo que queda luego de que la individuación es consumada. El principio de individuación es la manera única en la que se establece la resonancia interna de esta materia que está adquiriendo esta forma. El principio de individuación es una operación, lo que hace que un ser sea él mismo diferente de todos los demás. No es así ni su materia ni su forma, sino la operación a través de la cual la materia del individuo ha adquirido forma en un cierto sistema de resonancia interna. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué lo menciono? Porque la definición que va a dar del objeto técnico Simondon está fundamentada en este punto, que es que nada, por más concreto que sea, podemos pensar, si yo pienso en inteligencia artificial como objeto técnico, lo que sirve pensarlo de este modo es que, como tal, la inteligencia artificial no está acabada, ¿sí? Sino que tiene un progreso como individuo que se perpetúa, ¿sí? Que es indefinido, digamos. Eso es importante tener en cuenta porque de ahí va a surgir por qué sería para mí un objeto técnico abstracto. Sobre todo yo pienso principalmente en ChatGPT. Yo pienso en este tipo de inteligencia artificial. Puede haber otros, incluso ahora la de Meta o la de Bing, creo que también está dando vuelta. Yo pienso en estas cosas, que son más computacionales, así que. O sea, la estructuración o el individuo es la formación de un medio que envuelve como si fuese una concentración de ser en una actividad, ¿sí? Y le permite desplegarse. El individuo no es solamente este vaso, sino el medio asociado a este vaso, que lo hace ser este vaso. Por ejemplo, lo que usted mencionó, esa capacidad que tenemos los seres humanos de aplicar o conocer las relaciones de los objetos en función de su posición. Ese es el medio asociado. Para ese control, ¿no? Entonces, además de eso, ¿qué pasa? Un punto que tiene Simondon que tiene que darnos a conocer es, bueno, ¿es aleatoria esta individuación? Bueno, en realidad, no. Toda individuación responde a un problema. ¿Sí? Es decir, el ser avanza, ¿no? Este exceso que tiene de energía, de repente, que lo desequilibra, es un problema que tiene que resolver para volver a equilibrar. ¿Sí? Y eso es cuando se individúa algo. ¿Sí? Por ejemplo, la sociedad humana es una segunda individualidad del ser humano. ¿Sí? Cuando el ser humano se asocia es para resolver un desequilibrio. Simondon predomina esta relación y le pone un nombre que es la transindividualidad. Es decir, que el ser humano debe resolver a nivel preindividual la problemática de su propia individuación y además darse cuenta que su propia individuación, por ejemplo, yo no sé tener comida, entonces me tengo que vincular con otro ser humano que sí tiene esa capacidad al mismo tiempo que yo tengo otra para ofrecerle. Esta cosa sí es simple, es lo que Simondon llama transindividualidad. Sí es como que quizás está poniendo temas muy complejos, un nombre muy complejo para mencionar cosas no tan difíciles. Lo transindividual es precisamente ese sujeto que es más que el individuo y que inventa. Es un sujeto a la vez individual y colectivo sin estar escindido polarmente, es psicosocial. Un ejemplo, sí, yo te voy a decir una pregunta. Gracias. Sé que estabas leyendo la guitarra acá, perdón. No. Un ejemplo de cómo se hace esta individuación a nivel humano para poner la percepción. Percibir no es otra cosa que resolver la problemática de algo que ha invadido el medio que habita el percipiente. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que entra una persona por la puerta, eso amerita un problema para mí, que yo ya comprendí todo este medio asociado a mi constitución de individuo. Es algo desconocido, representa un problema vital, por ejemplo. Puede ser una amenaza. Y entonces yo tengo que rápidamente resolver este desequilibrio con acción. Por ejemplo, huir, atacar, algún tipo de represalia, lo que fuese, frente a esa amenaza. Supongamos que es alguien que está amenazando mi constitución de individuo. Entonces Simondon dice directamente, la percepción misma es una resolución, es resolver un problema. Es decir, la inhibición del ojo es resolver un problema. Así, Simondon propone que el individuo se individúa a medida que percibe seres. ¿Sí?
Pero hay otro ejemplo de este proceso de individuación aún más atinente a la posición de hoy, que es el objeto técnico. Y ahora sí pasamos a la tercera parte. El objeto técnico, en efecto, también está sometido a una génesis, a una individuación. La vida del individuo humano, nos damos cuenta ahora que es una gran red que abarca todo lo que está en su entorno, aún más aquello que posibilita su perseverancia en la existencia. Es así como entra en juego el objeto técnico, porque el objeto técnico aumenta y alimenta la capacidad resolutiva del ser humano. No es en un sentido utilitario en la manera de Heidegger, lo que piensa Simondon, porque para Heidegger el útil está dado. ¿Sí? Es algo que también es parte del Lázaro. Para Simondon, el útil es algo con el que yo me incluyo, con el que yo me individúo a medida que lo uso. ¿Sí? Así como yo soy parte del ser, el útil, el objeto técnico también lo es. Al contar con el ser técnico, el individuo humano aumenta considerablemente su capacidad de resolver aquellos problemas que enfrenta su continua individuación. Asimismo, los objetos técnicos también se modifican en el transcurso de su surgimiento. Esto quiere decir que el objeto técnico no nace en su circunstancia concreta, es decir, perfecta o lograda. Muy por el contrario, la invención es la apertura de un linaje de individuos técnicos cada vez más concretos. Y esto es porque no es posible acceder de una vez a la total resolución del problema al que el objeto técnico acude como respuesta. ¿Sí? Cualquier herramienta para granjero. O el traspaso de una herramienta en la granja a un arma. ¿Sí? Por consiguiente, el ser técnico evoluciona por convergencia y adaptación a sí mismo por medio de la transducción humana. Dice Simondon. ¿Qué es la transducción humana? Por eso, por esta palabra, Simondon entiende el paso de un conjunto constituido a un conjunto constituido. Es una operación física, biológica, mental, incluso social, por medio de la cual una actividad se propaga al interior de un dominio. ¿Sí? Es una individuación en progreso, esa es la transducción. El resultado de esta operación es un tejido concreto que comprende todos los términos iniciales. Es decir, que lo que es transductivo es lo que se transmite paso a paso o se distiende en una eventual amplificación, que es una mejoría. Por ejemplo, el paso del tríodo o tubo eléctrico al transistor. ¿Sí? O el paso de un tubo a gas o lo que fuese para transmitir una imagen a el LED, ¿sí? Por ejemplo, o el OLED, lo que fuese. Transducción, entonces, es pasar de un sistema a otro en el que la estructuración resolutiva, por ejemplo, yo tengo la necesidad de transferir información visual de un punto a otro, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, o información codificada. ¿Sí? Yo hago un invento que me permite hacer eso. Y en base a que yo tengo más problemas, por ejemplo, que interceden esta invención, mis enemigos, yo voy aplicando estructuras que terminan siendo un sistema casi totalmente distinto o hasta irreconocible respecto al primigenio, pero que está en el mismo linaje de invenciones. ¿Sí? Y eso es un solo objeto técnico, un solo ser técnico que se fue amplificando, no por sí mismo, porque la diferencia va a ser que el ser técnico no puede plantear el problema que tiene que resolver, sino ese problema está planteado por el transductor, para no el ser humano, por excelencia. Es decir, que por un lado el ser humano mantiene la correlación entre los seres técnicos y las circunstancias acuciantes. La idoneidad del ser técnico al presente difícil que yo tengo, yo soy el que lo aplica. Esto estamos hablando todavía en teoría, porque si uno se da cuenta que de repente el ser técnico se independiza, dijo, chao, nos vemos muchachos, chao, suerte, y la cultura queda retrotraída, y el ser técnico está casi individuado, solo, con un desfasaje. Y eso es quizás lo que hay hoy en día. Por ejemplo, yo como filósofo, yo no puedo dar una definición de la inteligencia artificial correctísima, Wikipedia, porque yo no tengo ese conocimiento. Pero es algo que utilizo. Por ejemplo, tengo que traducir un abstract rápido para una ponencia, el ChatGPT, traducirme el abstract, ya, muchas gracias, ya nos vemos, besitos, chao, chao. No sé qué estoy haciendo. ¿Sí? Está totalmente individuado ese ser técnico. Entonces,
Un ser técnico va a dar respuesta a lo que se espera que responda, pero la vida no es siempre presente, o no está siempre en un presente, sino que es la continua adaptación a los campos. El objeto técnico, a priori, no posee esta conciencia. Acá no le estoy poniendo un peso a conciencia como palabra. Se encuentra supeditado al ser humano porque, a diferencia de la máquina, que solo conoce datos y esquemas de causalidad, el individuo humano está inscrito en el tiempo y tiene por ello la capacidad de tener efecto retroactivo sobre sus condiciones de vida, modificando la forma de problemas a resolver. Sin embargo, esto lo que quiere decir es que quizás el ser humano inventa algo, abre una idea de ser técnicos, pero ese ser técnico no resuelve el problema que quería resolver. El ser humano tiene la capacidad de ir atrás y cambiar el problema, para ver si o mejora el ser técnico como individuo o aplica una modificación al ser técnico para resolver un problema que es el que él quería resolver. Por ejemplo, un ejemplo de eso es la máquina de vapor. Tenemos los griegos, no sé, antes del medioevo, los medioevos tardíos ya tenían máquinas de vapor que lo usaban para entretenerse, porque no era un problema para ellos. Pero después vino un inglés y dice, che, ¿sabes que nos resuelve muchas cosas la máquina de vapor? Vamos a hacer un poco, o lo mismo Watt, ¿sí? Porque ellos cambiaron la pregunta y entonces ahí el individuo técnico cambió su propósito. Y ahora sí podemos pasar a qué. Simondon lo ejemplifica de este modo. Voy a leer la cita, es un poco larga, pero está muy bueno. Estoy viendo el libro, ¿no? Sí. El motor del automóvil de hoy no es el descendiente del motor de 1910. Esto lo estoy en 1953. Solo por el hecho de que el motor de 1910 es aquel que construyeron nuestros ancestros. Tampoco es su descendiente porque esté relativamente más perfeccionado para el uso. De hecho, para tal o cual uso, un motor de 1910 sigue siendo superior a un motor de 1956. Por ejemplo, puede soportar un calentamiento importante sin descomponerse ni fundirse, ya que está construido con juegos más importantes y sin aleaciones frágiles como el rey de Europa, toda una cosa técnica. En un motor actual, cada pieza importante está tan ligada a las otras por medio de intercambios recíprocos de energía que no puede ser otra de lo que es. Se podría decir que el motor actual es un motor concreto, mientras que el motor antiguo es un motor abstracto. En el motor antiguo, cada elemento interviene en un determinado momento del ciclo, y por lo tanto se supone que no actúa sobre los otros elementos. Las piezas del motor no son como personas que trabajarían cada una por su turno, pero que no se conocerían unas con otras. Y ahí está Simondon. Manejaba un auto y manejaba un scooter. En simples términos, lo que observa Simondon es que hay una evolución que es propia del objeto técnico, ¿no? Ya lo dije. En su ejemplo, lo que señala que el motor antiguo es un ensamblaje lógico de elementos definidos por su función completa y única. Cada elemento cumple su función de modo perfecto y su instrumento en sí mismo completo finalizado. Así, el intercambio de los componentes y sus funciones es nocivo para este objeto porque implica la involución de los elementos. ¿Sí? Hay, por un lado, una forma primitiva o preindividual del objeto técnico, que es el objeto técnico abstracto, la forma abstracta, y luego una forma concreta, ¿sí? Que es cuando se va perfeccionando. Por ejemplo, con la interacción del conjunto, es decir, cuando el objeto se acomoda, ¿sí? Un poco mejor a lo que tiene que resolver y lo hace más eficientemente, se concretiza. Todo objeto técnico se concretiza, pero al mismo tiempo todo objeto técnico retiene cierta abstracción, que ese es el principio de individuación de Simondon. Siempre, aunque haya un individuo, hay una parte del ser virtual de posibilidades que se mantiene. Si no, no puede individuarse, puede ser algo continuo. Es decir, no hay objeto técnico perfecto, básicamente. Es lo que apunta Simondon. Pero después hay una cuestión de la abstracción que me parece más interesante todavía, que es que en un objeto técnico abstracto, todos sus componentes, podemos pensar como, bueno, ya que mencionaron la lógica de los tipos, ¿no? Bueno, Alain Badiou tiene una lógica de los tipos muy importante y él plantea la idea de los subsets, subconjuntos, ¿no? La teoría de subconjuntos. Yo puedo pensar el objeto técnico abstracto como muchos subconjuntos múltiples, simplemente, que entran en acción para resolver un problema que yo le digo y después se separan. No tienen utilidad integral. Y estas inteligencias que tienen estos modelos de lenguaje grandes hacen eso. Yo al menos a posteriori, ¿no? En lo práctico, no sé en términos científicos, yo le computo un problema, modula una respuesta,
una información a partir de datos que tiene, me da esa respuesta, pero después yo mismo puedo apuntar a que diga, bueno, pero modulando distinto, modularlo con estos otros inputs, y me va haciendo algo distinto, y no es una función integral, porque si fuese ChatGPT concreto, por ejemplo, resolvería siempre un problema, no podría resolver más de uno. Tiene que ser abstracto para estar siempre individuándose frente a las distintas dificultades que yo le presente. ¿Sí? Es decir, es más abstracto que concreto, digámoslo así. Entonces, me parece que sería beneficioso plantarse frente a la actual definición o comprensión general de lo que es la inteligencia artificial en un sentido práctico, es decir, el lego como yo me pongo como alguien idiota que no sabe qué es una inteligencia artificial. Y mis alumnos tampoco, en su mayoría. Entonces yo, ¿qué definición estoy teniendo de inteligencia artificial? Que es casi mágica. Es como un hechizo que hace un objeto, que yo no sé qué es, que me resuelve un problema. Y eso es a lo que apunta a resolver Simondon con esta definición, que es más filosófica, que no es tanto científica, digamos. Por ejemplo, tal como es empleada la inteligencia artificial por el alumnado, el alumno lo define más o menos esto. Por ejemplo, ChatGPT tiene su capacidad de modular e informar datos, que rescata, vaya a ser. Se le computa un problema, dispone una solución que se acomoda a las expectativas de lo problematizado y se sedimenta en este acto a nivel cultural, ¿sí? De que este objeto técnico además es capaz de autoabastecer su propia individuación aprendiendo, casi que inteligentemente, qué respuestas son mejores que otras o cuál es el modo más eficiente de modular los datos y formar una respuesta. Por ejemplo, con Franco el otro día estábamos diciendo, le pedimos a ChatGPT que haga un capítulo de La Rosa de Guadalupe en Argentina. Y en vez de ser sobre La Rosa de Guadalupe, fue sobre la Virgen de Luján. O sea, muy bien. Quedan 10. Dale. Entonces, a ver, bien. Entonces, la última parte. Lo que pasa hoy, que esto incluso Simondon lo llegó a ver, es que el sujeto humano es desplazado en sus capacidades cognitivas. Porque el ser técnico puede operar no solo las mismas funciones que el individuo humano, dentro de lo que puede hacer, sino que hasta tiene capacidades relativas de transducción. Los objetos técnicos pueden, al menos acotadamente, perfeccionarse y concretizarse. Por ejemplo, escribiendo código o programando. ¿Sí? Es mucho más preciso. Incluso identificando un problema de programación, inteligencia artificial. Pero la capacidad de transducción no puede estar dada, al menos no completamente, del ser técnico en sí, porque la causación del problema que tiene que resolver el ser técnico no lo puede vislumbrar, ¿sí? A priori. Es decir, yo invento un linaje de objetos técnicos porque tengo un problema que resolver, yo, porque soy el inventor, ¿sí? Y mi capacidad de retrotraerme y cambiar el problema es porque yo me di cuenta que el problema tiene que ser otro, porque el objeto técnico tiene que aplicarse a otro problema. El objeto técnico, esa capacidad tan retroactiva de incluso ir por detrás de todo su linaje, ir incluso a un momento donde tiene que cambiar un componente de sí mismo, al menos a mi entender no lo puede hacer. Es decir, no puede decir, me parece, a una supercomputadora, che, ¿sabes qué? Ah, tenés que hacerme otro material, porque no es eficiente el material de que estoy hecho. Me parece, desde el conocimiento lo digo. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Quiero volver al tema cultural, ¿sí? Y pedagógico, más allá de todo eso. La cultura, si la considero como una totalidad vivida o una realidad social, tiene que incorporar los ensambles técnicos y conocer su naturaleza. Porque no nos olvidemos que el ser técnico lo que nos ayuda es a resolver problemas. Entonces sería medio sonso decir, che, ¿sabes qué? Vayamos a vivir al campo, no tengamos más tecnología y de repente no sabemos cómo plantar un perejil, como ha pasado acá en Argentina en algunas ocasiones. Dicho de otro modo, el programa pedagógico simondoniano busca resolver este desfasaje que se da, por ejemplo, mi desconocimiento de la inteligencia artificial.
Y propone que la cultura debe descansar por debajo de toda técnica, debe incorporar su conocimiento. El individuo humano debe ser lo que lleva a cabo la concretización del ser técnico. O sea, el desfasaje no se resuelve omitiendo ese individuo que se perpetúe en su soledad, sino decir, lo incluyo dentro del proyecto de individuación. Y haciendo eso, no solo conozco más su ser técnico, sino que además soy yo quien concretiza para qué sirve, cómo se usa, qué hace. ¿Sí? Tomar la rienda de su individuación. Y acá Simondon hace algo interesante, un ensayo muy chiquito que se llama Cultura y Técnica, editado acá en Argentina, que dice que si la cultura es entendida tradicionalmente en sentido así enciclopedístico, Simondon dice que debiera es falsa, porque este tipo de cultura propone una manera de pensar lo transindividual, así como una imagen, una representación de lo que es la cultura en general. Entonces va a dar siempre un solo problema, que es el problema acuciante para este transindividuo, que es una cultura ya falsa, que ya no existe más. Entonces, el problema que acucia esta cultura se vuelve obsoleto, porque el ser técnico se continúa individuando y tiene otros problemas para resolver. Entonces, en lugar de lo que saca de eso Simondon es que la cultura es una actividad de modificación del medio donde se reclama una reacción evolutiva. ¿Sí? Es donde yo puedo desarrollar una naturaleza estar en el mundo. La cultura tiene que acompañar a aquello que deviene, aunque sea más rápido que ella. Simondon dice, cito, y ya estoy terminando, dice, las instituciones jurídicas, el lenguaje, las costumbres, los ritos religiosos se modifican a menor velocidad que los objetos técnicos. Pero en lugar de manifestarse como una fuente de imágenes y arquetipos, ¿no? La cultura debe acompañar estos avances técnicos. Y acá una cita de Simondon. Como un ejército vencido y debilitado que, no pudiendo defender un gran campo de batalla, se atrinchera en un rincón de este y lo fortifica modestamente, la cultura disociada en estado de crisis se refugia en su dominio más reducido, en el arcaísmo, abandonando las técnicas a las fuerzas externas y el desorden. ¿Estamos, no? Sí. Bien. Ah, sí. Debes ir dando vueltas sobre lo mismo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Muy bien, abrimos 5 minutitos a preguntas, cuestionamientos. No 5 minutos de respuestas. Pueden preguntar, yo retiro. ¿Alguien que quiera hacer un comentario a la ponencia de Felipe Andrés, del CONICET? ¿Uca? Yo sin nadie por ahí. Bueno, Enrique Alonso, muy bien. Más alto, Enrique, porque no te... Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. Es una charla muy provocativa para mí, pues porque no conozco prácticamente nada del contexto. Ha sido como volver a las aulas de filosofía en las que yo estudié, ¿no? Lo digo porque hace mucho que la metafísica pues, no la escucho. Claro. Yo tengo una duda. Sí. Acerca de cuál pueda ser la visión del papel nivelador que la tecnología tiene, porque eso no me ha quedado claro. Yo creo que es un hecho bastante bien asentado, que prácticamente cualquier ingenio tecnológico, cualquier tecnología, nivela, en el sentido de que iguala. ¿Por qué? Pues porque en cuanto el martillo adquiere una determinada forma, lo que hacemos es resolver el problema de clavar de una manera similar. Esto se observa prácticamente en todas las tecnologías, sobre todo en las de la inteligencia artificial generativa. Ahí es muy claro, porque, a ver, no solo decía una compañera mía, cuando todavía no existía el chat GTP, ¿no? Y usábamos, eso lo hemos hecho todos, Google para resolver una duda ortográfica. Y un día de broma dijo, esto va a ser así hasta que todo el mundo lo empiece a escribir mal por algún motivo o predomina, entonces lo vamos a escribir mal simplemente porque estamos optando por la respuesta media. Un compañero aquí en mi facultad, que es de lingüística computacional, discutiendo un día sobre los algoritmos del ChatGPT, dice, tened en cuenta que el ChatGPT no va a responder la verdad porque él no la sabe.
él va a responder lo que respondería la mayoría de las personas. Exacto. Eso es muy claro. Yo le he hecho exámenes de lógica a ChatGPT y responde generalidades que normalmente están mal. Conmigo sigue suspendiendo. Seguramente cada vez lo irá haciendo mejor. Entonces, si te das cuenta, el problema que hay en estas tecnologías de la información es que están orientadas a dar la respuesta que darían el común de los mortales. Claro, sí, exacto. Bueno, claro, es perfecta, o sea, es totalmente complementa la hipótesis de Simondon. Eso se da porque el ser técnico no está siendo más tomado por el individuo humano como transductor. Por el hecho de que, por ejemplo, estas inteligencias utilizan los datos que pueden recopilar en general en el Internet, ¿sí? Ahí ya no es más el ser humano el transductor de eso, que modula qué datos tomar, sino que es en las acciones ya hechas del ser humano, que lo toma sin ninguna referencia a ChatGPT. Entonces, sería como que en la actualidad el problema está más vinculado a que el ser técnico cada vez se lo libra más, como decía a lo último, a fuerzas externas, por ejemplo, a su propia individuación, a que él mismo, o que buscando la eficiencia en su capacidad resolutiva, se pierde el eje de qué es lo que tiene que resolver. Que va a este punto. O sea, ChatGPT es una herramienta que puede hacer muchas cosas, pero ninguna la hace perfecta. Porque se tiene que mantenerse así demasiado abstracto para que cada uno la pueda usar de una manera. Entonces, me parece que de alguna manera Simondon diría frente a eso. Sí, pasó que no estamos siendo los traductores del ser técnico, no estamos siendo quienes al ser técnico lo acompañamos en su individuación para que resuelvan los problemas de la mejor manera. Porque, por ejemplo, no es eficiente si yo estoy poniendo un problema como, por ejemplo, digo, hacemos un ensayo sobre Ludwig en Heidegger y me dice cualquier barrabasada basando en los datos que pueda agarrar. Y yo no ayudo nada a eso. Le puse esa pregunta y después no. No, pero, bueno, perdóname, no. Sí. No, pero date cuenta que ChatGPT ha salido al mercado de una forma gratuita. Sí. Precisamente porque necesitan el feedback que daría una gran comunidad, porque las IAGEN que existen hasta ahora no están sueltas por Internet. Sí, la última versión de ChatGPT, pero no la que estamos manejando de forma gratuita. Eso depende de datasets que han sido generados, digamos, por expertos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Precisamente corregirlo. Claro, pero corrijo cualquiera. No, corregimos todo. Claro, eso significa igual que Wikipedia. Claro. Eso significa cualquier. Bueno, entonces ahí la traducción esto es dependiente de algo que no. Sí, o sea, que, a ver, sí, entonces, el uso de una herramienta es un acto individual, no social, para Simondon. Transindividual. El individuo es un elemento social. Son lenguajes distintos, ¿vale? No, pero el individuo para Simondon nunca va a ser un solo ser humano. Ya, por eso decía que hablábamos en lenguajes distintos. Sí. Pero, es decir, a ver, yo entiendo la constatación. A ver, vamos por el lado de que yo tengo que tener conocimiento de qué es la herramienta que estoy usando. Y eso me va a hacer usar la herramienta mejor. Y quizás yo, por ejemplo, yo no sé qué estoy usando. ¿Se entiende? O sea, yo sé el resultado que me va a dar, pero yo no sé qué es ese objeto. Bueno, yo creo que hay dos cosas distintas. Una cosa es que sepas cómo está hecho, de los cuales de las herramientas prácticamente de ninguna sabemos cómo está hecha, porque lo hemos hecho con nuestras propias manos. Claro, la hemos comprado. Cómo está hecho no significa saber qué es, digamos. Pero sí, hombre, no creo que cojas el ordenador con el ChatGPT y lo uses para clavar un clavo, por ejemplo. Claro que sabes para qué es, sabes que está hecho para. Sí, está bien. Lo usas en ese sentido. Pero yo no sé cómo.
¿Cuál es su ¿Sabes función cómo es por dentro? resolutiva? Claro. ¿Cuál es su función resolutiva? Por ejemplo, a ver, sí, es muy sencillo decir, sí, yo agarro un martillo y clavo un clavo, pero hay gente que sabe hacerlo de una manera mejor que yo porque entiende cómo hay que hacerlo. Que la función Bueno. resolutiva del ChatGPT cambia cada vez que le haces una pregunta. Claro, Va en función de la pregunta que le haces. claro, Bueno, pero O sea, que si la pones tú. su tarea es responder preguntas. claro, está bien, pero el tema es cómo es que yo lo voy perfeccionando eso. Cuando él te dice, ¿y te ha gustado? Tú le dices, no, responde, formúlalo otra vez. Igual que las traducciones. Claro, por supuesto, pero eso estaría dependiendo del criterio de cada persona. Muy bien. De todas. Eso significa de cada persona. Es cierto, no sé si de todo. Para mí tiene que haber una intención de modificar eso. Claro. Para mí el internet no funciona tan democráticamente como está planteando. Pero no quiero ir a Claudio. Upa. Bueno, luego hablo de eso. Sí. No, acá se están agarrando a... ¿Alguien que quiera hacer un aporte, un comentario a la ponencia de Felipe, de hablar de Simondon? Abrimos. Si no, seguimos con lo que decía Franco. Acá tenemos una preguntita más, tenemos 2 minutos. Franco, ¿qué quieres decir? No, sencillamente me parece que justamente no es tan democrático como yo le hago una pregunta y ChatGPT automáticamente empieza a democratizarse. Me parece que tiene que haber una voluntad expresa de cambiarlo, porque pensando la partida de una voluntad, eso sí me explica por qué los cambios que se dan. Digamos, yo tenía un tema que tenía un profesor que decía, bueno, ¿es conveniente usar Wikipedia? No, porque lo pueden modificar todo. Bueno, hay que tener ganas de sentarse a modificar una página de Wikipedia. O sea, para mí eso es muy relevante, pensar que tiene que haber la voluntad de modificar. Yo, a ver, por poner otro ejemplo, una vez dije, voy a ver si ChatGPT me puede escribir mi tesis. Le escribió una pregunta, respondió mal, cerré la página y me fui. No, ni siquiera amagué a darle una retroalimentación. No, yo no di retroalimentación, pero no por ese motivo, porque si yo la daría si me pagaran, pero no la hago. No, Igual, estoy trabajando para esa gente, no quiero hacerlo. eso es coincidente igual con la teoría de Simondon, solo que el problema que más acuciante estaría vinculado a el nivel de abstracción que sostiene este tipo de inteligencias. Porque yo modifico, por ejemplo, yo voy mejorando la capacidad de responder este problema que yo estoy planteando. ¿Eso beneficia su capacidad de resolver otro problema? Sí. ¿En qué medida? A ver, aprende, por ejemplo, que no debe utilizar términos de un nivel de concreción determinado. Claro. Y eso lo aplica. Está bien, general. pero yo no puedo hacer que, por ejemplo, podría hacer que eso vaya para atrás, ¿En qué que desaprenda eso. Sí. Entonces, ¿qué utilidad tiene? A ver, él está aprendiendo de nosotros las respuestas correctas. Y no solo las respuestas, sino también las estrategias correctas. Bien, bien. Está interactuando, es una entidad informacional y está interactuando. Pero yo estoy de acuerdo con Fran. De hecho, es más humano que nosotros. Vayamos Bueno, ahí ya no sé, ¿en qué sentido? No peleemos. Es la media nuestra. Diciendo que sea la media nuestra, porque ya ha habido experimentación con otras inteligencias artificiales que realmente se alimentaban lo que lo decías. Y de repente pasaban 2 o 3 semanas y, perdón la expresión, que estaba operando hasta Hitler la inteligencia artificial. ChatGPT eso no, tiene filtros. No te acepta ese tipo de cosas. No, porque ChatGPT, hasta lo que es lo que os decía, ChatGPT todavía no ha sido soltado en la red. Pero claro, X, Twitter, todas estas, es que es justo el proceso contrario. Entonces, claro, todos los sesgos te los van a proyectar inmediatamente. ChatGPT no. Lo empezará a hacer. Lo empezará a hacer. Muy bien, vamos a ir cerrando. Le damos un aplauso a Felipe.